Buenos días, Miss. Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si se escucha el audio y se observa la diapositiva, por favor? ¿Me confirman? Sí, Miss. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de esta semana con el tema teoría celular, que vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco sobre su historia. Uno de los personajes muy conocidos que ha descrito muchas de sus observaciones y ha publicado mucho sobre tejido vegetal, viene a ser Robert Hooke. Robert Hooke es el que descubrió a la célula. Fue el que le dio este nombre célula. Él estaba trabajando en su laboratorio con laminillas de corcho, láminas sumamente delgadas, muy finas de corcho, y cuando él comenzaba a observar utilizando un microscopio de 50 de aumento, vio que este corcho asemejaba mucho a unas celdas. Veía celdas, con celdas, muy similar al panal de una abeja. Así que cuando vio esta forma de panal de abeja, estas celdas o celdillas, los denominó como celdas o célula. Y en realidad lo que estaba observando Robert Hooke era básicamente la pared celular de este vegetal. Que observó por primera vez una célula, descubrió la célula, fue el que le dio el nombre de célula cuando estaba trabajando en su laboratorio y observaba la textura del corcho o felema. Ahí tenemos la imagen a Robert Hooke. La imagen B corresponde al microscopio utilizado en esa época, un microscopio de 50 de aumento, un microscopio bastante rudimentario si nosotros lo comparamos al microscopio actual. Ojo, tienes que tener en cuenta que Robert Hooke no descubrió, no inventó el microscopio. La persona que inventó el microscopio, lo tenemos ahí, la imagen superior derecha, se denomina Zacharias Hansen. Zacharias Hansen fue la persona que inventó el microscopio. Y Robert Hooke solamente lo mejoró, colocó un aumento de 50. Y si nosotros lo comparamos este microscopio bastante rudimentario, ¿cierto? Con el microscopio, por ejemplo, actual, que es un microscopio electrónico.
Ahí puedes notar la diferencia. Este microscopio era monocular, solamente podías colocar uno de tus ojitos. En realidad era bastante rudimentario. Y luego tenemos aquí a nuestro microscopio electrónico moderno, que ya es biocular, lo puedes colocar tus dos ojos. Tienen diferentes partes y en realidad es bastante complejo. ¿No se escucha? ¿Me dicen que no se escucha? Sí, profesora, sí se escucha. Sí se escucha. Los que Se tengan escucha muy. dificultades, chicos, ingresen, por favor, ¿ya? Ingresen de nuevo los que tengan dificultades con su audio. Que me están escribiendo que no escuchan nada, dice. Ya, vuelvan a ingresar, chicos, yo voy a esperarlos. Entonces, mencionábamos que Robert Hooke ha sido una persona muy importante en su época por las grandes investigaciones y observaciones que él ha realizado. Él fue la persona que descubrió a la célula cuando estaba trabajando en su laboratorio con laminillas de corcho, o felema, le decimos. Ojo, debes tener en cuenta que Robert Hooke no descubrió, no fabricó el microscopio. La persona que elaboró el microscopio es Zacharias Hansen. Él simple y llanamente colocó un lente de 50 de aumento. Y en la imagen C tenemos la laminilla de corcho. ¿Cómo se observa cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos en el microscopio? En realidad lo que observó Robert Hooke fue básicamente la pared de la célula vegetal. Estas formas de celditas que él observó es la pared celular de este vegetal. Y luego les mencionaba sobre el microscopio creado por Zacharias Hansen. Al inicio era un microscopio muy rudimentario. Hoy en día pues tenemos a el microscopio moderno. Hay muchas diferencias. Si queremos compararlo, mira, el microscopio antiguo era monocular para un solo ojito, mientras que el microscopio actual es un microscopio electrónico, es un microscopio biocular, lo puedes poner tus dos ojos, tiene una parte en donde va un lente, una parte donde va la zona de la luz, puedes aumentar, puedes colocar diferentes tipos de lupa, así que hoy en día el microscopio ya es mucho más renovado, mejorado. Vamos con la siguiente diapositiva. Anton van Leeuwenhoek, él, eh, él fue un holandés que no quiso quedarse atrás porque muchos estaban descubriendo cosas nuevas. Así que llegó al oído de este personaje sobre este nuevo descubrimiento llamado microscopio. Y dijo, si ellos pueden crear un microscopio, ¿por qué yo no? Así que Anton van Leeuwenhoek creó su propio microscopio, lo perfeccionó y con ayuda de este microscopio, él pudo observar una gota de agua de un charco, pudo observar lo que hoy en día nosotros llamamos protozoarios, pero en ese entonces él los denominó como animáculos. Él observó también bacterias de los dientes, leucocitos, él observó espermatozoides, así que tuvo la genial idea de mejorar mucho el microscopio elaborado con anterioridad. ¿Cómo era su microscopio? A ver, mira, aquí está. ¿Ve? Bastante particular, ¿cierto? Si lo comparas con el anterior microscopio, un poquito diferente. Aquí tenía una zona en donde se colocaba el lente, una zona en donde colocabas la muestra, una zona en donde colocabas el tornillo de enfoque. ¿Y cómo funcionaba, Miss? A ver, ahí está Anton van Leeuwenhoek utilizando su microscopio. ¿Ve? Bastante particular, ¿cierto? Muy diferente en comparación si nosotros lo vemos con otros microscopios anteriores. Vamos otra vez ahí. Anton van Leeuwenhoek, un holandés, que escuchó sobre el invento del microscopio, no quiso quedarse atrás, así que él decidió elaborar su propio microscopio, mejorar el microscopio que existía en esa época. Ahí tenemos la imagen de cómo elaboró él su microscopio, bastante particular, como puedes observar, tiene sus partecitas, donde va ubicado el lente o la lupa, donde se coloca la muestra de lo que queremos observar y donde está el tornillo de enfoque. Gracias a la utilización de este microscopio, él pudo observar bacterias, microbios de los dientes, de sus dientes específicamente, muestras de su saliva. Pudo observar muestras de semen, espermatozoides, pudo observar leucocitos y sobre todo observó una gota de agua estancada de un charco y observó ahí a los protozoarios. Pero en ese entonces no se sabía de la existencia de los protozoarios, así que denominó a estos animalitos como animáculos, ¿sí? Animáculos. Vamos más adelante. Robert Brown. Robert Brown fue la persona que descubrió el núcleo de la célula.
Él estaba trabajando con flores, específicamente con la flor llamada orquídea, y cuando trabajaba en la epidermis de esta flor, observó un componente muy particular. ¿A quién? Al núcleo de la célula. Ahí lo tenemos. Si comenzamos de la parte externa a la parte interna, podemos mencionar ahí las partes de manera rápida y de manera general. La parte más externa se denomina membrana nuclear externa, luego tiene la membrana nuclear interna, y entre estos dos espacios se encuentra un lugar llamado espacio perinuclear. Entonces, membrana nuclear externa, membrana nuclear interna, y entre estas dos membranas hay un espacio denominado espacio perinuclear. Todos estos puntitos que estás viendo a lo largo de todo el núcleo es el ribosoma, ¿sí? ¿Te acuerdas del ribosoma? ¿Para qué servía? Síntesis de proteínas, lo habíamos visto en nuestra clase anterior. Y luego tenemos estas formas de aberturas, ¿sí? Puedes ver, asemejan una flor misma, es una abertura que va a tener nuestro núcleo, se le denomina como poros nucleares, poros nucleares. Y luego va a tener al nucleolo en la parte central. ¿Quién fue la persona que descubrió y observó por primera vez el núcleo? Robert Brown. ¿Dónde? En la epidermis de la flor orquídea. Más adelante, Matthias Schreider y Theodor Schwann, dos alemanes, que se dedicaban a estudiar tejidos de plantas y tejidos de animales, llegaron a la conclusión de que tanto el tejido de los animales como el tejido de las plantas estaban formados por células. Así que, en base a su experiencia, ellos decidieron reunirse y hablaron mucho sobre estas observaciones realizadas utilizando el microscopio y decidieron formular su teoría celular. Esta teoría celular menciona, todo organismo vivo en nuestro planeta está constituido por células. Todos los organismos que tienen vida en nuestro planeta está constituido por células. Ahí tenemos la imagen de los dos alemanes, Matthias Streiden y Theodor Schwarz. Ellos más adelante, otro personaje llamado Rudolf Virchow, quien estaba haciendo muchas investigaciones, él mejoró, amplió mucho la teoría celular propuesta por los anteriores. Él manifestaba que toda célula proviene de una célula preexistente, que toda célula proviene de una célula preexistente. A ello lo denominó como omnicélula e célula. Entonces, ¿quién fue la persona que formuló la teoría celular? Los dos alemanes, Matthias Schreider y Theodor Schwarz. ¿Quién fue la persona que amplió este concepto, mejoró? Rudolf Virchow. Ahí tienes que hacer la diferencia. ¿Quiénes fueron los que formularon la teoría celular? Solo dos, Matthias Schreider y Theodor Schwarz. ¿Y quién fue la persona que amplió y mejoró estos conceptos? Rudolf Virchow. Así que vamos con los postulados de nuestra teoría celular. Estos postulados modernos son lo que hoy en día se aplica prácticamente dentro del campo de la célula. Así que vamos a iniciar. Son en total 4, son bastante básicos y es muy importante que lo puedas diferenciar. Postulado número 1. La célula es la unidad estructural, funcional y hereditaria de todos los seres vivos. Célula es la unidad estructural, funcional y hereditaria de todos los seres vivos. Cuando nos referimos al término estructural, estructura, nos referimos básicamente a la forma, ¿sí? Morfología, estudio de la forma de un organismo vivo. Este término estructura es lo que le va a dar la forma a un ser vivo, sea este que tenga forma de una hoja, que sea una planta, que sea un animal, que sea un organismo tal vez pluricelular. Así que es la unidad estructural porque le va a dar la forma y soporte a todos los seres que tenemos vida. Funcional o fisiológico, decimos, ¿sí? ¿Qué era la fisiología? La ciencia que estudia las funciones de los seres vivos.
Entonces es funcional porque cada célula va a formar, ¿qué cosa? Tejidos. Y los tejidos que forman órganos. ¿Y que forman los órganos? Aparatos y sistemas. Y luego que forma a un individuo o organismo, que puede ser un individuo unicelular o pluricelular. Y este organismo, ¿sí? Se caracteriza porque muchos realizan funciones en particular. Por ejemplo, en el caso de las plantas, que suelen ser autótrofas, entonces una de las funciones que realizaría la célula es la de ser función nutricional. Función nutrición, función reproducción, función respiración, sea aeróbica o anaeróbica. Entonces la célula es una unidad funcional, porque gracias a ella todos los tejidos, órganos, aparatos y sistemas que van a formar tienen una función específica y particular que caracteriza a ese ser vivo de ser único. También la célula es hereditaria. ¿Por qué? Porque es una información que se transmite de generación en generación. Es la información que se ha transmitido de nuestros abuelos a nuestros padres a nosotros, y en un futuro, cuando tengamos hijos, lo transmitiremos a nuestros hijos. Y toda la información está almacenada en base a la genética, ¿sí? En base a la herencia, a la transmisión de generación en generación, mejor dicho, gracias a la presencia del ADN. Y también esta célula, al tener material genético, hace posible que se pueda duplicar, que pueda generar otros tipos de células. Entonces, primer postulado moderno, la célula es la unidad estructural, funcional, hereditaria de todo ser vivo. O si tú deseas, lo puedes decir de esta manera. La célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres que tenemos vida en este planeta. Siguiente, segundo postulado. Las propiedades de un ser vivo dependen mucho de sus células individuales. A ver, el conjunto de células forman tejidos y hay que ver primero qué tipo de célula es la que la está formando. ¿Qué va a ser un tejido conjuntivo? Si va a ser tejido muscular, tejido liso, tejido cardíaco, tejido neuronal. Así que va a depender mucho del tipo de célula que va a formar para que básicamente caracterice a este tejido, a este órgano, aparato y sistema, y que básicamente tenga una función en particular, ¿cierto? Porque si nosotros nos referimos, por ejemplo, en el caso de la célula, existen organismos unicelulares que tienen una sola célula, organismos pluricelulares, y si hablamos de organismos pluricelulares, si hacemos una diferenciación entre célula animal y célula vegetal, y si tú quieres enfocarte solamente en célula animal, hay que recordar que en este grupo existen muchos tipos de animalitos, ¿cierto? Existen los mamíferos, existen las aves, existen los reptiles, existen muchos tipos de animales. Por lo tanto, una sola célula, el hecho de ser una célula animal, no significa que va a generar a todos de la misma manera. No. Aquí depende mucho del material genético que ésta pueda tener. Así que la propiedad que va a tener este tipo de, ¿sí? La propiedad que va a tener este tipo de célula va a depender del organismo que lo va a formar, ¿ya? La propiedad que va a tener la célula va a depender del tipo de organismo que lo va a formar. Si la célula es unicelular, generará un organismo unicelular. Si la célula es pluricelular, veremos si genera una célula de tipo animal o de tipo vegetal. Y si es una célula de tipo animal, vamos a ver qué tipo de animal va a generar. ¿Será un mamífero? ¿Será un ave? ¿Será un reptil? Por lo tanto, la propiedad de un ser vivo depende mucho del tipo de célula que lo va a formar. Siguiente postulado. Continuamos. Toda célula procede de otra célula preexistente. Nuestra célula, por ejemplo, que básicamente es la información del óvulo con el espermatozoide de nuestros padres, lo cual ha generado la formación de las primeras células que forman parte de nuestro organismo. Y muchas de las células que nosotros tenemos, pues crecen, envejecen, mueren o nos acompañan toda la vida. Existen células, por ejemplo, que básicamente manifiestan el envejecimiento que tiene la persona. Existen células que representan el desarrollo de una persona. Así que toda la información que tiene una célula proviene ya de la información preexistente,
Porque tú te imaginas que uno tenga una célula con otro tipo de información. Bueno, ¿qué sucede si tenemos una célula que comienza a transformarse, a tener otro tipo de información o muta? Es algo maligno en realidad, puede generar un tumor, un cáncer, puede modificarse y la idea no es esa. Así que lo ideal es que todas nuestras células tengan la misma información genética, se mantengan gracias a la secuencia de nuestro ADN. Y esta célula va a generar a otras células. Y como les mencionaba, existen muchas células que diariamente están muriendo. Las células de nuestra piel, por ejemplo, nos acompañan determinados días. Existen células que nos van a acompañar toda la vida, como las células neuronales. Existen otras que tienen determinados periodos de vida. Sin embargo, todas las células tienen la misma información genética porque provienen de otra célula preexistente. Y gracias al desarrollo de esta célula es que se mantiene la información genética. Vamos otra vez ahí. Tercer postulado, toda célula procede de otra célula preexistente. ¿Sí? Y su continuidad se mantiene gracias a la secuencia de nuestro ADN. ¿Y qué sucede si alteramos a nuestras células, lo cambiamos, lo modificamos? Pues podemos contagiarnos o tener una enfermedad bastante grave, lo cual no es nada bueno. Vamos con el último postulado. La mínima unidad de vida de todo ser vivo es la célula. Por eso es que a los virus no se les considera como células. ¿Por qué? Porque la mínima unidad de un virus no es pues una célula. ¿Sí? Entonces, todos los organismos que tenemos vida en nuestro planeta Tierra, nuestra mínima unidad debe ser la célula. Y si no es la célula, no es un ser vivo. Así de sencillo. Todos los seres que tenemos vida en nuestro planeta debemos de tener como mínima unidad la célula. Y si no tenemos célula, no es un ser vivo. ¿Recuerdas nuestra clase de la clasificación de la biología y hablábamos del tema microbiología? Y en este campo de la microbiología, que viene a ser la ciencia que estudia los pequeños microorganismos u organismos microscópicos, habíamos incluido a los virus, ¿cierto? Virología. Y estaba de rojito y te decía, ojo, estos virus se encuentran en la clasificación de la microbiología por su tamaño, porque son pequeñitos, no porque sean seres vivos. ¿Sí? Entonces los virus estaban en este grupo por el tamaño que tienen, no porque sean considerados como seres vivos. Entonces ahí tenemos a nuestros 4 postulados propuestos por los personajes tanto alemanes como Virchow, también que lo mejoró bastante. Entonces tenemos ahí, la célula es la unidad estructural, funcional, hereditaria de todo ser vivo. La célula es la unidad morfológica, funcional o fisiológica y genética de todos los seres vivos. La célula tiene todas las propiedades que tienen los seres vivos, las propiedades que nosotros tenemos, ¿sí? Seamos humanos, las propiedades que tiene un animal, cualquiera de los animales que nosotros nos referimos, ¿no? Los vegetales, dependen mucho del tipo de célula individual que lo va a conformar. ¿Ya? Recuerda, el solo hecho de ser una célula animal no significa que va a generar a todos igualitos. Aquí hay que hacer la diferenciación de qué tipo de célula lo está formando, para que sea un mamífero, para que sea un ave, para que sea un reptil o sea un anfibio. Así que depende mucho del tipo de célula individual que va a formar parte a ese ser vivo. Y tercer postulado, toda célula procede de una célula preexistente, básicamente desde que se ha unido el óvulo con el espermatozoide y toda la información que nosotros tenemos que hemos heredado de nuestros padres, viene a ser aquello que nos caracteriza y aquello que en realidad determina el desarrollo de nuestras células. Todas las células que tenemos en nuestro organismo tienen la misma información genética. Todos están adecuados, amoldados y todos están en concordancia de las funciones que deben realizar. Y cuando muere una célula, ¿qué pasa? Otra célula la va a reemplazar. Esto sucede en el caso de las células de nuestra piel, que constantemente están modificando, cambiando. Otro último postulado es que la mínima unidad de vida de todos los seres vivos, ¿quién es? La célula, ¿verdad? Por eso descartamos a los virus. Si tú observas que no tiene como mínima unidad a la célula, pues no es un ser vivo, ¿sí? Así de sencillo, no lo consideras como ser vivo. Vamos a continuar. Tenemos aquí una pequeña flechita cronológica, esta que se ha dado a lo largo de los años, para que me entiendas un poquito cómo ha surgido
la teoría celular. ¿Cómo surgió? ¿De dónde proviene? Así que vamos a iniciar. 1590-1600, en Países Bajos, un joven denominado Zacharias Hansen elaboró un equipo llamado microscopio. Fue la persona que elaboró, diseñó el microscopio. El primer microscopio es un aparato bastante rudimentario. Está constituido por una gran cantidad de madera en su componente, tiene una parte en donde se coloca una lupa y básicamente es mononuclear para un solo ojito. Es bastante rudimentario, pero fue un aparato que revolucionó completamente la perspectiva de cómo uno veía la vida. Así uno tenga una visión perfecta 20/20. Gracias a la elaboración de este microscopio se amplió nuestro mundo, viendo microorganismos que antes uno creía que no existían. Así que 1590-1600, en Países Bajos, Zacharias Hansen inventó el primer microscopio. A él se debe. ¿Quién fue la persona que inventó el primer microscopio? Pues fue Zacharias Hansen. ¿Ya? Vamos ahí, 1665, Robert Hooke. ¿Qué cosa hizo Robert Hooke? Descubrió a quién, a la célula, ¿sí? A la célula. Robert Hooke, no te olvides, que fue la primera persona que le puso ese nombre, célula. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando con laminillas de corcho. Básicamente, él estaba haciendo una investigación de vegetales. Él estaba haciendo muchos estudios sobre las plantas y utilizó este aparato denominado microscopio. Él colocó un aumento de 50, y comenzó a ver cómo era la textura y los tejidos de los vegetales. Y al observar en una muestra de corcho, una laminilla muy delgada de corcho, vio que esta laminilla tenía una especie de celdas, ¿sí? Celdas, una tras otra, muy similar al panal de una abeja. Lo que nosotros observamos, el panal de una abeja, como celditas, ya igualito lo vio. Así que él, al observar esto, vio que era muy repetitivo en muchos de los vegetales. Así que lo denominó con el nombre de célula, de celdas, célula. Y en realidad lo que estaba observando Robert Hooke era la pared celular de los vegetales, pared celular del vegetal. Entonces, 1665, Robert Hooke le dio el nombre de célula, descubrió la célula. Él estaba observando con el microscopio un pedacito de corcho, una laminilla delgada de corcho, en ese mismo año en el que publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales. Para ello utilizó un microscopio con 50 de aumento. 1674-1676. El holandés Anton van Leeuwenhoek escuchó sobre el nuevo invento llamado microscopio. Así que él dijo, no me puedo quedar atrás, a ver, ¿por qué él crea un microscopio y yo no puedo? ¿Acaso él no tiene más capacidad que yo? No. Así que él creó su propio microscopio. Mejoró el microscopio que existía en esa época. Y gracias a ese microscopio, ¿recuerdas cómo era? Bastante particular, ¿cierto? Gracias a este microscopio pudo observar bacterias de sus dientes. Sí, sacaba muestras de saliva y observaba en el microscopio y veía bacterias. Él observaba leucocitos, observaba también espermatozoides y observaba en una gota de agua de un charco protozoarios, pero en ese momento no se sabía de los protozoarios. Así que él los denominó como animáculos. ¿Sí? Animáculos. En estos años también existía otro personaje de renombre llamado Isaac Newton. ¿Sí? ¿Hemos escuchado a Isaac Newton? Muy bien. Isaac Newton y Robert Hooke tuvieron la dicha de congeniar en la misma época. Sin embargo, pese a que eran personas sumamente importantes, grandes investigadores, existía una gran rivalidad entre estos dos. No es que era amor y paz en realidad entre estos dos personajes. Si bien es cierto, Isaac Newton estaba más abocado al campo de la física, de la matemática, y Robert Hooke estaba abocado más al campo de la biología, existía mucha rivalidad cuando estos estaban vivos, debido a que uno quería sobresalir más que el otro. Ya estaban publicando nuevas actualizaciones, ya estaban siendo condecorados en esas épocas y existía demasiada competencia entre saber quién de los dos era el mejor. En el año 1703 muere Robert Hooke.
y al morir prácticamente muere el único rival, la única competencia considerada por Isaac Newton. ¿Ya? Robert Hooke tuvo el mismo nivel que Isaac Newton, pese a que muchos creemos que Isaac Newton es una persona más conocida, ¿verdad? A veces nosotros pues mencionábamos mucho sobre las teorías, leyes que él ha mencionado. Sin embargo, Robert Hooke era una persona considerada pues del mismo nivel cognitivo, mental, del mismo nivel relacionado a publicaciones e investigaciones, una persona muy, muy ilustre. En el año 1710 desapareció la única pintura, la única imagen que se tenía de Robert Hooke. ¿Y sabes a quién le culparon toda la vida? Sí, a su gran rival, a Isaac Newton. Hasta el día de su muerte, y hoy en día incluso se sabe, muchas de las personas mencionan, que debido a la rivalidad que existía entre estos dos personajes, pues Isaac Newton decidió desaparecer la única imagen que se tiene de Hooke. Si tú buscas en internet y colocas ahí Robert Hooke, vas a ver que todas las fotos que hay en internet son la de la misma carita, ¿sí? La misma, la mano nomás varía en posición, pero en realidad se tiene la misma, el mismo rostro. Pero la pintura original en realidad desapareció en 1710 y el culpable será, y parece que sí lo fue, es este Isaac Newton. Entonces, el único retrato de Hooke desapareció en 1710 y se dice, se menciona, bueno, muchas personas de esta época aseguran que fue Isaac Newton quien lo eliminó, quien lo desapareció. ¿Por qué? Porque incluso cuando él murió, todavía Isaac Newton tenía mucho recelo debido a las grandes investigaciones que hizo Hooke en vida. Ya, a ver si por ahí tú tal vez no sabías, entonces ahí te estoy actualizando la gran rivalidad entre estos dos personajes. En el año de 1800, dos científicos alemanes se dedicaron a estudiar las células, los tejidos, tanto de animales y de plantas. Matthias Schreider, un alemán, a ver, voy a mover este cuadrito, que no me está dejando ver. Ya, entonces tenemos aquí. Ya. Dos científicos alemanes descubrieron la teoría celular. ¿Y quiénes son estos dos científicos alemanes? Matthias Schreider. Matthias Schreider estudiaba plantas. Se dedicaba al estudio de tejidos, de plantas, tipos de plantas, plantas con semillas, plantas sin semillas, plantas con frutos, sin frutos, plantas leguminosas, gramíneas. Así que él estaba abocado mucho al campo de los vegetales. Mientras que Theodor Schwann fue un científico que se dedicaba al estudio de animales. Él estudiaba los diferentes tipos de animales, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, las características, los tejidos, qué órganos lo componían. Y en particular ambos, cuando utilizaban el microscopio y observaban estos tejidos, vieron que tanto tejidos de animales como de plantas, estaban constituidos por células, estaban hechos por células. Así que en el año 1838 o 1839, se dice, existe una hipótesis, estos dos personajes alemanes, estos dos científicos alemanes, Matthias Schreider y Theodor Schwann, se reunieron en Berlín y ahí intercambiaron toda la información de sus observaciones realizadas. Intercambiaron información tanto de observaciones de animales como de vegetales y llegaron a la conclusión de plantear la teoría celular. Ellos manifestaban que todos los seres vivos están formados por células. ¿Sí? Todos los seres vivos estaban formados por células. En base a la experiencia, pues uno estudiaba tanto animales, el otro vegetales, y vieron que todos los animales y todos los vegetales estaban formados por células. Tenían algo en común. En 1863, un personaje denominado Rudolf Virchow, este científico, hacía muchas investigaciones. Y al hacer tantas investigaciones, él efectivamente mencionó que sí, la teoría celular tiene razón. Sin embargo, fue la persona que amplió estos conceptos, gracias a sus grandes investigaciones. Vamos ahí con el resumen de esta flechita cronológica, historia de la teoría celular. 1590-1600, en Países Bajos, Zacharias Hansen crea el microscopio. ¿Sí? Crea el microscopio. 1665, Robert Hooke, un gran científico de renombre abocado al campo de la biología. Él hacía grandes publicaciones.
tanto del campo vegetal como de animal. Y fue él quien le colocó un aumento de 50 al microscopio y observó por primera vez, descubrió por primera vez a la célula. Considerado como descubridor de la célula, fue el quien le dio este nombre célula, porque cuando vio con este microscopio una laminilla de corcho, vio que esta tenía una forma de celdas, celdillas, como el panal de una abeja, y a ello lo denominó como célula. ¿Y qué es lo que estaba observando en realidad Robert Hooke? La pared celular de este vegetal. 1674-1676, Anton van Leeuwenhoek no quiso quedarse atrás, él escuchó sobre este invento llamado microscopio y dijo, no, 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 yo voy a crear mi propio microscopio y tiene que ser uno mejor. Así que él mejoró y creó su propio microscopio. Y con este microscopio pudo observar bacterias, leucocitos, espermatozoides y protozoarios, que en un primer momento lo denominó como animáculos. 1703, 1710. A ver, hasta ahí les mencionaba que en esta época tuvieron la dicha de coincidir en estos mismos años dos científicos muy importantes denominados Isaac Newton y Robert Hooke. Pese a que fueron personas de renombre, personas sumamente importantes, existía una gran rivalidad, que lo continuó incluso después de muerto de pobre Robert Hooke. Así que en 1703 muere Hooke y así murió la gran rivalidad, el gran rival, el gran enemigo en la parte cognitiva, pues de Isaac Newton, por si no sabías que tenía un gran rival. 1710 desaparece el único retrato que se tenía de Robert Hooke. ¿Y a quién le echaron la culpa? Bueno, todos en realidad de esa época dicen, decían y dirán siempre que fue pues Isaac Newton el culpable de haber desaparecido esta imagen, debido básicamente a las grandes y gran cantidad de investigaciones que había hecho Robert Hooke en vida. Y aunque nosotros conozcamos la más importante, que fue el que descubrió la célula, no quedó ahí, en realidad él no se conformó con, descubrí la célula y ya, no. Fue una persona que hasta el día de su muerte hizo grandes publicaciones, muchas publicaciones importantes. 1800, dos científicos alemanes, Matthias Schreiden y Theodor Schwann, que trabajaban con vegetales y con plantas, respectivamente, con plantas y animales respectivamente, fueron los que llegaron a la conclusión de que todos los seres que tenemos vida en nuestro planeta tenemos célula como unidad funcional y básica. Se menciona como hipótesis que en 1838-1839 estos dos personajes se reunieron en Berlín y llegaron a la conclusión de plantear la teoría celular. Fueron los que formularon la teoría celular y esto lo publicaron y fue muy bien aceptada por los científicos de esta época. En 1863, un científico denominado Rudolf Virchow, que hizo muchas investigaciones, mejoró, amplió los conceptos de la teoría celular en base a sus investigaciones. Vamos con otra flechita cronológica. Ya tenemos aquí otra flechita cronológica. Y tenemos, a ver, más resumidito. 1665, ¿a quién vamos a mencionar en esta época? Robert Hooke. ¿Qué cosa hizo Robert Hooke? Descubrió a quién, a la célula, ¿cierto? Fue el que le dio este nombre célula. Observó una laminilla de corcho utilizando un microscopio de 50 de aumento, ¿sí? 1763, Leeuwenhoek, un holandés, Anton van Leeuwenhoek. ¿Qué cosa hizo? No se quiso quedar atrás, escuchó sobre este invento llamado microscopio y dijo, voy a crear mi propio microscopio. Y efectivamente elaboró su propio microscopio y observó bacterias, eritrocitos y espermatozoides. Y también los primeros protozoarios, denominándolos animáculos, ¿sí? Animáculos. 1831, Robert Brown, que descubrió el núcleo de la célula, ¿sí? El núcleo de la célula, y hacíamos una descripción de cómo es el núcleo de la célula. 1839, vamos a mencionar otro personaje, Dujardin, fue quien observó por primera vez el citoplasma de la célula. Dujardin observó por primera vez el citoplasma de la célula. 1838, Schrader trabajaba con tejidos vegetales, trabajaba con muchos tipos de vegetales. Y 1839, Schwann trabajaba con tejidos animales. Ahí se cree la teoría que en 1838 y 1839 ambos se reunieron en Berlín y conversaron sobre sus observaciones, sobre sus investigaciones. Y ellos decidieron
formular la teoría celular. 1840, el primer postulado de la teoría celular, en donde menciona que todo ser vivo está constituido por células, porque en base a sus observaciones, tanto tejidos animales como vegetales tenían como mínima unidad funcional a la célula. 1855, el científico Rudolf Virchow amplió y mejoró la teoría celular. Él menciona que toda célula procede de otra célula preexistente, denominándola omnicélula y célula. Ya en este mismo año, 1855, Rimac también ya mencionaba que toda célula experimenta una división celular y es una forma de cómo puede reproducirse. Vamos ahí otra vez con el resumen de esta diapositiva y tenemos aquí una flechita cronológica a través del tiempo, cómo ha surgido nuestra teoría celular. 1665, Robert Hooke. ¿Qué cosa hizo Robert Hooke? Descubrió, ¿qué cosa? A la célula. ¿Utilizando qué? Un microscopio de 50 aumento. Y gracias a ello pudo descubrir y fue el primerito que llamó con este nombre célula. Él estaba trabajando, no te olvides, con laminías de corcho y lo que básicamente observó fue la pared celular de este vegetal. 1763, Anton van Leeuwenhoek, este holandés, no quiso quedarse atrás y dijo, mira, como hay un aparato llamado microscopio, yo también voy a crear mi propio microscopio. Creó el propio microscopio, su propio microscopio, en realidad lo que hizo fue mejorar el microscopio que existía en esta época, y gracias a ello pudo observar bacterias, eritrocitos y espermatozoides. 1831, Robert Brown observó por primera vez el núcleo de la célula. 1835, Duharding observó por primera vez el citoplasma. 1838, el alemán Schreide fue quien trabajaba con tejidos vegetales y en 1839 Schwann trabajaba con tejidos animales. Ambos se reunieron en Berlín y contaron sobre sus experiencias observadas y mencionaron que en 1840 la elaboración de la teoría celular. Ahí está el primer postulado. Todo ser vivo está constituido por células. 1855, el científico Rudolf Virchow amplió y mejoró esta teoría celular, manifestando que toda célula procede de otra célula preexistente. En ese mismo año, 1855, Rimac también menciona que toda célula experimenta una división celular. ¿Sí? Habla sobre la reproducción de la célula. Vamos a continuar. Aquí tenemos un mapa conceptual de la célula y lo tenemos ahí. A ver, desde la parte derecha vamos a iniciar. La célula es una estructura general. A ver, todos los tipos de células que existen, unicelulares, pluricelulares, procariontas, eucariontas, tienen algo en particular. En general, los tres, ¿sí? Perdón, en general todos los tipos de células, a ver, un ratito voy a... En general, todos los tipos de células tienen una estructura en general. ¿Cuáles son? Tres tipos. Membrana plasmática, citoplasma y material genético. No importa el tipo de célula, tienen en particular tres cosas. Membrana plasmática, citoplasma y material genético. ¿Qué cosa es la célula? Es la mínima unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. ¿Por qué era morfológica? Por la forma, que daba la estructura a todo ser vivo. Porque era fisiológica por las funciones que realizan las células en tejidos, órganos, aparatos, sistemas. ¿Por qué es genética? Porque habla de la herencia, de la transmisión de información a través de la herencia, a través de los padres a los hijos, y de esta manera se mantiene una información de un ser vivo. Célula es la unidad estructural. Por ello se dice que todos los organismos, tanto unicelulares o pluricelulares, realiza tres acciones importantes: nutrición, relación y reproducción. Nutrición, relación y reproducción. La nutrición puede ser heterótrofa o autótrofa. El término heterótrofa significa que puede obtener sus alimentos de otro organismo y el término autótrofo significa que puede elaborar su propio alimento. Relación, que básicamente significa cómo está asociado con otros tipos de células para formar un determinado tejido, órgano, aparato, sistema, hasta llegar a un individuo. Reproducción, que puede ser por mitosis o meiosis. La célula tiene dos tipos y estas son células procariontas y células eucariontas. Las células procariontas, el término pro
procarionta. Pro significa antes, carion, núcleo, antes del núcleo, antes de la formación de un núcleo. Y tenemos a las eucariontas. Eu significa verdadero, carion, núcleo, núcleo verdadero. Entonces ahí vamos. Célula procarionta es una célula que no tiene núcleo y que el ADN que posee o material genético no tiene una cubierta, no posee una membrana, no posee a la proteína histona. No hay alguien que lo cubra. Las procariontas se caracterizan porque presentan nutrición y esta nutrición puede ser de tipo heterótrofa o autótrofa. No te olvides que es heterótrofa cuando puede consumir sus alimentos de un organismo. Y es autótrofa cuando tiene la capacidad de poder transformar una sustancia inorgánica en orgánica, mejor dicho, tiene la capacidad de poder transformar, elaborar su propio alimento. Mientras que las células eucariontas son aquellas células que sí tienen un núcleo verdadero. Posee un ADN que está protegido por una membrana. Posee un ADN que sí tiene proteínas histonas, que sí están cubiertas y protegidas. Estas células eucariontas pueden ser células animales o células vegetales en general. Vamos ahí otra vez con el resumen de esta diapositiva. Las células, todo tipo de célula, tiene en particular una estructura general. ¿Y cómo es la estructura general de una célula? Formada por una membrana plasmática, un citoplasma y material genético. La célula es la unidad mínima, ¿sí? Es la mínima unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Nos referimos a la estructura, a las funciones y a la herencia de todos los seres vivos. La célula es una unidad estructural, por ello decimos que todo organismo está formado por una o varias células, y estas son capaces de realizar nutrición, relación y reproducción. A su vez, existen dos tipos de célula, procariontas y eucariontas. Las células procariontas son aquellas células que carecen de núcleo. Posee un ADN sin membrana o sin cubierta que lo proteja. Posee un ADN sin la proteína histona. Este tipo de célula procarionta se nutre de autótrofa o heterótrofa. Y luego tenemos a las células eucariontas, que son células que sí tienen núcleo, son células que poseen un ADN protegido por una membrana. Estas células eucariontas pueden ser animal o vegetal. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos la clasificación de nuestra célula. Por su evolución y estructura se dividen en dos: células procariontas y células eucariontas. Las células procariontas, ¿sí? Pro que significaba antes, carión, núcleo, antes de un núcleo verdadero. Se dice que es por su evolución porque se considera que estas son células todavía en desarrollo, que se espera que están evolucionando, desarrollándose. Son células sumamente simples o sencillas. Carecen de núcleo y carecen de muchas organelas u órganos. Y luego tenemos a las células eucariontas, verdadero, cario, núcleo, núcleo verdadero. Son consideradas como células ya desarrolladas, como células completas, son mucho más complejas, son células que sí tienen núcleo y tienen muchas organelas. En el grupo de las células procariontas vamos a encontrar las eubacterias, arqueo o archeobacterias y las cianobacterias. Ahí tenemos una imagen de una célula procarionta bastante sencilla, bastante básica. Puedes observar que no posee un núcleo definido, sino que el material genético que tiene esta célula está disperso en todo el citoplasma. Y el material genético o ADN ni siquiera tiene una cubierta, no posee una proteína histona que lo pueda proteger, sino que esta tiene forma circular y está ahí, en toda la parte de nuestro citoplasma. Específicamente lo vamos a encontrar en la parte central. Y luego tenemos aquí a la célula eucarionta, que vamos a encontrarlo en animales, vegetales, algas, hongos, protozoarios. Y tenemos una imagen ahí de nuestra célula eucarionta. Y como puedes ver, es mucho más compleja, tiene un núcleo muy definido y tiene muchos organelos u orgánulos que cumplen funciones importantes. Cuando hablamos por su estructura, básicamente nos referimos a cómo están formadas. Mira la célula procarionta, bastante básica, bastante sencilla.
Compárándolo con la célula eucariota, mucho más compleja, ¿cierto? Muy bien, jóvenes, a ver unos minutos, voy a compartir la siguiente diapositiva. Me esperan unos minutitos, por favor. Muy bien, ¿me confirman si se observa la diapositiva y si se escucha, por favor? ¿Me confirma? Sí, Miss. Listo, muchas gracias. Ya, gracias, gracias. Vamos a continuar entonces con células procariontas. A ver, la célula procarionta son consideradas como células poco evolucionadas. Son células que están en proceso de evolución, vamos a encontrar con esta descripción de algunos autores. Las células antes, un núcleo, antes de un núcleo verdadero, son consideradas como células poco evolucionadas. Este tipo de célula carece de una organización nuclear, no tiene un núcleo propiamente definido y poseen escasas organelas, ¿sí? Pocas escasas organelas si uno lo compara con una célula eucariota. Su estructura es mucho más sencilla, mucho más simple. Poseen ribosomas 70S y estos son considerados como los organoides. El ADN que tiene la célula procarionta es en forma circular. Este ADN no tiene una membrana que lo cubra, no tiene a la proteína histona, que es la encargada normalmente de proteger y cubrir a este ADN. Así que con ADN circular sin proteína histona presente en el citoplasma. Este ADN circular lo vamos a encontrar normalmente en una zona de citoplasma denominada nucleoide. ¿Ya? Nucleoide. Vamos otra vez. Células procariontas. Las células procariontas, antes de un núcleo verdadero, son células poco evolucionadas, menos evolucionadas o en proceso de evolución. Este tipo de célula carece de una organización nuclear, carece de un núcleo propiamente dicho, carece de muchas organelas u orgánulos, si lo comparamos a una célula eucariota. La célula procarionta posee un ribosoma 70S, denominado como organoide. Posee un ADN en forma circular. Es un ADN sin la membrana que lo pueda cubrir, no posee a la proteína histona, que es la que normalmente cubre y protege al ADN. Y este ADN circular está localizado en una zona del citoplasma denominada nucleoide. ¿Ya? Nucleoide. Ahí tenemos imágenes de muchos tipos de células procariontas. Las células procariontas, cuando nosotros queremos clasificarlo, ¿en qué grupo están estas células? Ajá, lo vamos a clasificar en el reino Monera. ¿Cuántos dominios existen? 3. ¿Cuántos reinos existen? 6. ¿En qué reino está ubicado la célula procarionta? En el reino Monera. ¿Y quiénes están en el reino Monera? A ver, el grupo de las eubacterias y el grupo de las arqueo o arqueobacterias. Eubacterias, eu significa verdadero. Bacterias verdaderas, bacterias modernas, vamos a mencionarlo. Vamos a mencionar las últimas bacterias que hoy en día pues tienen todas estas características típicas de una bacteria. En este grupo vamos a encontrar a las bacterias propiamente dichas y a las cianobacterias. ¿Sí? Entonces tenemos aquí a las bacterias y a las cianobacterias. Y luego tenemos otro grupo denominado archeo o arqueobacterias, que son consideradas como bacterias antiguas, bacterias rudimentarias, bacterias prehistóricas, incluso lo vamos a encontrar con estos términos. Son bacterias sumamente antiguas. Y aquí vamos a encontrar a las termoacidófilas extremas, las metanógenas y las halófilas extremas.
Las termoacidófilas extremas son bacterias que se adaptan muy bien y se han encontrado en lugares extremos, como por ejemplo en un volcán, en la lava cerca al volcán. Imagínate la temperatura a la cual está sometida esta bacteria y está normal. Se ha logrado adaptar perfectamente. Vamos a encontrar bacterias que se han adaptado muy bien en zonas sumamente ácidas. Imagínate que tenemos bacterias en nuestro estómago. Y en nuestro estómago que tenemos ácido clorhídrico con un pH de 1, de 2. Así que tienen la capacidad de adecuarse muy bien a un medio ácido. Bacterias metanógenas, que son bacterias que se han adaptado muy bien a zonas o lugares donde existe alta cantidad de metano. ¿Sí? Metano. Y luego tenemos a las halófilas extremas, que son bacterias que se han adaptado muy bien a lugares con exceso de salinidad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Tingo María, sin irnos tan lejitos, tenemos piscinas azufradas, ¿verdad? Llenos de azufre, piscinas con azufre, que son piscinas medicinales, bla, bla, bla. Imagínate que ahí existen bacterias y se han adaptado muy bien. Así como existe este tipo de piscinas azufradas, existen en nuestro planeta piscinas pues llenas de salinidad. Incluso este tipo de piscinas de salinidad son de un color medio chocolate, chocolatado, medio rojizo, todavía un rojizo cobrizo. Son piscinas que también, entre comillas, tienen procesos medicinales. Y en este tipo de muestra encontramos agua, encontramos bacterias, perdón, en este tipo de medio bastante lleno de alta cantidad de salinidad encontramos bacterias, bacterias extremas que han logrado adaptarse muy bien en este tipo de lugares. Entonces tenemos aquí en definición células procariontas, son células poco evolucionadas o en proceso de evolución o desarrollo, carecen de una organización nuclear, carecen de núcleo propiamente dicho, carecen de muchas organelas u orgánulos, poseen un ribosoma 70S, denominado organoide, y poseen un ADN en forma circular. No tienen a la proteína histona, que normalmente es la que se encuentra en el citoplasma y la que es la cubierta al ADN circular. Este ADN circular lo vamos a encontrar en el citoplasma en una zona denominada nucleoide. ¿Dónde está clasificado las células procariontas? Lo vamos a encontrar en el reino Monera. Aquí vamos a encontrar a los dos tipos de bacterias, eubacterias y arqueo o archiobacterias. Las eubacterias son bacterias verdaderas, ahí están bacterias y cianobacterias. Y las arqueobacterias o archiobacterias son bacterias antiguas, prehistóricas, que se sabe de su existencia de hace millones de años atrás. Aquí tenemos a las termoacidófilas extremas, que son bacterias que se han adaptado muy bien a temperaturas extremas y medios de pH extremo. Metanógenas extremas, que son bacterias que se han adaptado muy bien a zonas de alta cantidad de metano. Tenemos a las halófilas extremas, que son bacterias que se han adaptado muy bien a medios de salinidad bastante extremos. Y bueno, para mencionar un poquito sobre el término bacterias, es importante reconocer aquí a dos tipos, bueno, a dos científicos muy importantes. Vamos con el primero, Louis Pasteur. Louis Pasteur es un científico dedicado mucho al estudio de las bacterias. Él ha dejado mucha información sobre las bacterias, tipos de bacterias, información de bacterias. Pero que lo que a Louis Pasteur normalmente le preocupaba era que muchos de los tipos de alimento que consume la persona tiene bacterias. Si bien es cierto, de todas las bacterias, menos de un 5% son aquellas que producen enfermedades. Sin embargo, estas bacterias que producen enfermedades pueden ser completamente dañinas para el ser humano, incluso para animales y plantas. Luis Pasteur mencionó una forma de cómo eliminar este tipo de bacterias y que el alimento que consumamos fuera óptimo y sano para nosotros. Así que él propuso la famosa pasteurización. ¿De dónde proviene la pasteurización? De Luis Pasteur. ¿Y en qué consiste la pasteurización? Consiste en elevar a altas temperaturas un producto y luego disminuirlo de manera brusca. Cuando nos referimos a elevar a altas temperaturas, me refiero, ojo, a no llegar a punto de ebullición, ¿ah? No vamos a hacerlo hervir, sino que lo vamos a llevar más o menos a 60 grados y luego lo vamos a disminuir de manera brusca. De 60 grados lo vamos a bajar a 20 grados. Este proceso de aumentar la temperatura y disminuirlo de manera brusca asegura la muerte de muchas bacterias. Ejemplo, la leche. La leche
si viene esta de animales que tienen alguna enfermedad, ojo, no todos los tipos de leche, alguien me dice, "Miss, entonces no voy a tomar leche", no. Tiene que ser la leche de un animal que esté enfermo. Si el animal está enfermo, la leche puede tener bacterias, enfermedades como la brucelosis o la tuberculosis, ¿sí? Y estas enfermedades son de tipo zoonóticas o animal. Nótica hace referencia a que son enfermedades que se transmiten de animales al hombre. Así que Luis Pasteur mencionó, muy bien, vamos a pasteurizar a la leche. ¿Y cómo pasteuriza la leche? Llevándolo a 60 grados y disminuyéndolo bruscamente a 20 grados. No se llega a punto de ebullición. ¿Por qué? ¿Qué sucede si llegas a punto de ebullición a la leche? Lo desnaturalizas. Pierde su naturaleza proteica y básicamente la caseína va a desaparecer. Y esa no es la idea. Así que la pasteurización consiste en elevar a altas temperaturas y luego disminuirlo de manera brusca. Con este proceso estamos garantizando la muerte de todas las bacterias que puedan contenerse en la leche. Brucelosis, tuberculosis, viruela, entre otras enfermedades. Hoy en día, por ejemplo, aquí Baños hace quesos pasteurizados. Cuando nosotros vemos el yogur, por ejemplo, en los supermercados, vamos a ver que dice ahí pasteurizado. La leche ha sido pasteurizada. Muchos de los productos de consumo humano son pasteurizados. Ello nos garantiza que esté libre de bacterias que podría producirnos algún tipo de enfermedades. En países desarrollados, sí o sí, se tiene que pasteurizar todo tipo de productos. Pero todavía tenemos en algunas zonas de Huánuco, por ejemplo, en donde no pasteurizan todavía a la leche, ¿sí? Bueno, si no nos ha pasado nada es porque tenemos la suerte que tal vez esa vaquita ha estado sana, pero tampoco hay que confiarnos. Hay que siempre mencionar a los productores, a las personas que venden leche, que por favor lo pasteuricen. Por eso normalmente nosotros, pues, a veces las mamás lo hacen hervir la leche. Bueno, en realidad ellos están matando a las bacterias, aunque en realidad no debería de hervir la leche, que es una forma de cómo uno garantiza la muerte de todos estos tipos de bacterias que podrían producirnos enfermedades. Algunos me dicen, Miss, yo soy alérgico a la lactosa, pero en realidad cuando uno lo estudia minuciosamente, no es alérgico a la lactosa, sino que posiblemente haya consumido bacterias dañinas en la leche. Y esto ha hecho que la persona pues genere cierto rechazo. Así que el término pues alérgico a la lactosa es muy diferente a que la leche tenga un tipo de bacteria que podría contagiarnos. Un personaje muy importante que vamos a mencionar viene a ser Robert Koch. Robert Koch es el descubridor del bacilo de Koch. Ajá. ¿Qué tiene en particular un tipo de bacteria? Esta bacteria es, por ejemplo, la que produce la famosa enfermedad denominada tuberculosis. ¿Ya? La tuberculosis. ¿Quién descubrió esta estructura de la tuberculosis? Robert Koch. Por eso le puso con el nombre de bacilo de Koch. ¿Sí? Bacilo de Koch. Si nosotros nos referimos a la enfermedad denominada tuberculosis, en realidad existen muchos tipos de tuberculosis. ¿Sí? Muchos tipos de tuberculosis. La más conocida de todas las tuberculosis es la tuberculosis pulmonar. Yo sé que lo has escuchado, que es una enfermedad netamente de tipo respiratoria, se contagia por la saliva y si besas a un tuberculoso, o si por ahí anteriormente, por ejemplo, cuando las personas tomaban cerveza, tomaban del mismo vaso, lo cual significaba intercambiar saliva, que muchas personas estaban enfermas de tuberculosis y te contagiaban de esta manera. Bueno, hoy en día, gracias a la pandemia, ya cada uno toma en su vasito. Bueno, esa tuberculosis en realidad no es ningún problema. ¿Por qué? Porque esa tuberculosis tiene un tratamiento. Las personas con tuberculosis pulmonar tienen un tratamiento de 6 a 8 meses que consiste en tomar su pastilla religiosamente, unas 12 a 15 pastillas todos los días, todos los días. Y bueno, si uno es constante entre 12 y 15 pastillas todos los días por 6 meses, te mejoras. Salvo algunos que son inmunoresistentes al antibiótico, que son de 1 en 1 millón. Así que ni te preocupes. Ese no es el problema cuando hablamos nosotros de la tuberculosis. Te hablabas instantes de esta tuberculosis zoonótica que se transmite de la vaca al hombre. Tampoco este es el problema. El problema está relacionado a un tipo de tuberculosis denominada tuberculosis miliar, con M, miliar. Este es un tipo de tuberculosis que afecta nuestra sangre, nuestros huesos, nuestros órganos vitales. Y es un tipo de tuberculosis que no tiene cura. No existe cura ni tratamiento. Pero ¿cómo nosotros no nos contagiamos con este tipo de tuberculosis? Porque básicamente prevenimos que aparezca la enfermedad. ¿Y cómo se previene una enfermedad? Con las vacunas.
A todos nosotros nos han colocado una vacuna para evitar contagiarnos de este tipo de enfermedad. Y esta es la famosísima vacuna denominada BCG. Bacilo, Calmette, Guerin, así se llama la vacuna. Esta vacuna nos colocan el día número 1 de llegar a este planeta. Día número 1 de vida en nuestro bracito derecho. Ya todos nosotros nos han colocado y gracias a esta vacuna es que nadie tiene la tuberculosis miliar. Y si alguien por ahí no se vacuna, porque existen religiones que te dicen, ¿sabes qué? No te puedes vacunar, no se vacuna y desarrollan la tuberculosis miliar, no existe tratamiento ni cura que pueda salvar a esta persona. Y la enfermedad es bastante triste y grave. Muy bien, entonces vamos ahí con el resumen de esta diapositiva. Células procariontas, ¿qué decía de las células procariontas? Que son células poco desarrolladas, menos evolucionadas o en proceso de desarrollo o evolución. Estas células procariontas carecen de una organización nuclear, de un núcleo propiamente dicho. Carecen de muchas organelas u orgánulos y estas poseen ribosomas 70S en una zona denominadas organoides. Las células procariontas poseen un ADN de forma circular. Este ADN no posee una membrana cubierta, mejor dicho, no posee una proteína histona que lo pueda proteger y cubrir. Este ADN circular se encuentra en el citoplasma, específicamente en la zona denominada nucleoide. Clasificación de la célula procarionta. Esta está clasificada en el reino Monera. Aquí vamos a encontrar a estos dos grupos, eubacterias y arqueobacterias o archiobacterias. Las eubacterias son bacterias verdaderas, con todas las características típicas de una bacteria. Ahí tenemos a las bacterias propiamente dichas y a las cianobacterias. Y luego tenemos a las arqueobacterias, que son aquí las bacterias termoacidófilas extremas, que son bacterias que se han adecuado muy bien a temperaturas extremas, a pHs extremos, y luego tenemos a las bacterias metanógenas, que se han adaptado muy bien a zonas de alta cantidad de metano. Tenemos a las halófilas extremas, que son bacterias que se han adaptado muy bien a medios de excesa salinidad, extrema salinidad. Son bacterias, arqueobacterias o archiobacterias, porque se han encontrado que viven en nuestro planeta Tierra hace millones de años. ¿Sí? Son bacterias muy, muy antiguas o rudimentarias. Ahí tenemos en la imagen superior derecho fotos de bacterias, imágenes. Hay bacterias, por ejemplo, en forma de coco, en forma de dos coquitos, en forma de rosario, en formas de bacilos, en formas aplanadas y una gran biodiversidad de tipos de bacterias. Luego hemos mencionado a dos personajes muy importantes que han hecho mucho énfasis en el campo de la bacteriología. Y nos referimos a Louis Pasteur y Robert Koch. Louis Pasteur es quien básicamente dio como alternativa o solución para evitar contagiarnos de alguna enfermedad por nuestra alimentación o nutrición. Él propuso la pasteurización, que es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para eliminar o erradicar bacterias y estas puedan transportar o transmitir algún tipo de enfermedad. Un claro ejemplo es la leche que es pasteurizada para la elaboración de queso, de yogur, de manjar, de mantequilla. Esta pasteurización se realiza en todos los países desarrollados y todos los países productores ganaderos. Bueno, en el caso de Huánuco, ya he visto que Baños se está pasteurizando, pero todavía existen algunas zonas que todavía no. Así que siempre es importante recomendar que si el producto no ha sido pasteurizado, tratar de por lo menos llegar a calentar la leche a unos 60, 70, 80 grados para tratar de eliminar las bacterias que ésta pueda tener. Y si no te ha pasado nada hasta ahorita es porque has tenido la fortuna que la vaca de donde han extraído la leche es una vaca sanita, pero no todas las vacas tienen esa dicha de ser animales sanos. Y luego tenemos a Robert Koch, quien fue el descubridor del bacilo de Koch, que viene a ser esta la estructura presente en una bacteria que produce la enfermedad denominada tuberculosis. Existen muchos tipos de tuberculosis. La más conocida es la tuberculosis pulmonar. Es una tuberculosis que tiene tratamiento y tiene cura. ¿Sí? El tratamiento es 6, 8 meses con 12 a 15 pastillas diarias, pero sí tiene cura. Pero existe otro tipo de tuberculosis denominada tuberculosis miliar con M. Y este tipo de tuberculosis no tiene cura y para nosotros no contagiarnos
básicamente lo que hace el Estado peruano es prevenir. ¿Y cómo uno previene una enfermedad? Por medio de las vacunas. Así que nos han vacunado la famosa BCG en nuestro vasito derecho el día número 1 de vida, y gracias a ello nosotros no tenemos la tuberculosis miliar. En el Perú prácticamente no se observa esta enfermedad gracias a la prevención de esta enfermedad por medio de la vacuna. Vamos con las características de la célula procariota o procarionte. Esto lo tenemos en nuestro librito de CEPREVAL. Y dice, la célula procariota se caracteriza porque no presenta un núcleo y tiene el material genético disperso en todo el citoplasma. Mira, aquí va a tener al ADN que tiene forma circular y este va a estar en todo el citoplasma. Pero si queremos ser un poco más específico, vamos a encontrarle una zona denominada nucleoide. Sí, en nucleoide, ahí lo vamos a encontrar, pero no tiene un núcleo propiamente dicho, no tiene un núcleo con toda la estructura, la forma, por ejemplo, que habíamos visto en la diapositiva anterior sobre cómo se descubrió al núcleo, que tiene una membrana externa nuclear, membrana interna nuclear, tiene un espacio internuclear, tiene ahí su espacio nuclear, tiene sus ribosomas, pero observa este tipo de núcleo. Propiamente dicho no lo es, ¿verdad? Así que su núcleo es muy disperso, poco desarrollado y básicamente se llama región nucleoide. Otra característica de la célula procarionta es que son organismos anteriores a las células eucariontas. Por eso se dice que son organismos en proceso de desarrollo de ser una célula eucarionta. Son organismos que todavía se están desarrollando, son organismos que están evolucionando para ser una célula eucariota. Y dentro de este grupo vamos a encontrar a quién? A ver, ¿dónde están las células procariontas? En el reino Monera. ¿Y quiénes están en el reino Monera? Las eubacterias y las arqueo o archeobacterias. No te olvides, eubacterias son bacterias verdaderas, bacterias modernas, con todas estas características típicas de las bacterias actuales. Y las arqueobacterias o archeobacterias son bacterias bastante antiguas, ¿sí? Características muy rudimentarias, la gran mayoría de estas. Otra característica es que al ser una bacteria sumamente simple, se ha permitido ser de diversas formas. Mira, ven cómo vemos las formas de las células procariontas aquí. Tiene forma de coquito, dos coquitos, tiene forma larguita, tiene forma aplanada, acá está de dos coquitos, diploide, entonces vamos a tener muchas formas. Por eso se dice, al ser bastante simple, se ha permitido tener muchas formas diversas en forma de bacilo, en forma de coquito, en forma de rosario, vamos a encontrar muchas formas. Y estas han logrado colonizar ambientes sumamente extremos o adversos, como las archeobacterias, que han logrado ambientarse muy bien a temperaturas extremas como un volcán, imagínate un volcán, a temperaturas extremas como la Antártida, a lugares extremos como un medio ácido, como nuestro estómago lleno de ácido clorhídrico, a medios extremos donde existe alta salinidad, como por ejemplo el mar en zonas demasiado salinas, a medios como por ejemplo que tiene alta cantidad de metano o de azufre, como acá en Tingo María. Así que se ha adaptado muy bien a climas sumamente adversos o extremos. Otra característica de las células procariontas es que tienen la capacidad de poder generar su alimento, su nutrición, y esta la genera gracias a las dos formas de nutrición que podría presentar este tipo de célula procariota. Este tipo de célula procariota podría ser una heterótrofa o podría ser una autótrofa. Es heterótrofa cuando tiene la capacidad de poder obtener su alimento de otro organismo. Y es autótrofa cuando tiene la capacidad de transformar sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. Es decir, tiene la capacidad de fabricar su propio alimento. ¿Sí? Puede generar su propio alimento, así como lo hacen los vegetales, por ejemplo, que generan su propio alimento. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Características de las células procariontas, lo tenemos en nuestro librito de CEPREVAL. Se caracteriza por no presentar un núcleo propiamente dicho. Su material genético está disperso en todo el citoplasma y lo encontramos en una zona denominada nucleoide. Como puedes observar, no tiene un núcleo propiamente dicho. Si lo comparas, por ejemplo, al núcleo que hemos observado en la diapositiva anterior, con todas sus características y su complejidad, mira este núcleo. Bastante sencillo, ¿verdad? No parece núcleo. Otra característica es que son organismos anteriores a las células eucariontas, por eso se dice que las células procariontas son células en proceso de desarrollo, en proceso de evolución.
carecen de muchas organelas. Y esta se encuentra en el reino Monera, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada la célula procarionta? En el reino Monera. Aquí en el reino Monera no te olvides que existen dos clasificaciones, las eubacterias y las archiobacterias o arqueobacterias. Las eubacterias son bacterias actuales, modernas, aquí están las bacterias y cianobacterias. Las arqueobacterias o archiobacterias son bacterias prehistóricas, antiguas, que datan ya de millones de años aquí en nuestro planeta Tierra, las cuales se han adaptado muy bien a climas extremos. Otra característica de las células procariontas es que son células sumamente simples, sumamente sencillas, y les ha permitido tener muchas formas. En forma circular, en forma de dos coquitos, en forma de coquito, en forma de bacilo, en formas de rosarios y una gran biodiversidad de formas. Y este tipo de células han logrado colonizar climas extremos. Te mencionaba temperaturas extremas, volcanes, la Antártida, lugares de alta salinidad, lugares ácidos, lugares llenos de azufre, lugares llenos de metano, en lugares incluso donde existe CO2 y se han logrado adaptar perfectamente. Estas células tienen una forma de nutrición y esta puede ser de tipo heterótrofa o autótrofa. Es heterótrofa cuando tiene la capacidad de poder obtener su alimento de otro organismo. Y es autótrofa cuando tiene la capacidad de elaborar su propio alimento. Vamos con la siguiente diapositiva. La estructura bacteriana podemos mencionar que tiene partes bastante, a ver, lo podemos clasificar para un mejor estudio en estas cuatro partes generales que lo tienen todas las bacterias, de tipo procariontas. Todas las bacterias procariontas tienen envoltura, membrana celular, citoplasma y nucleoide. Es algo que caracteriza a todas las bacterias procariontas. Cuando hablamos de la envoltura, nos referimos a que está formada por la cápsula y la pared celular. Así que la envoltura está formada por la cápsula y la pared celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática o membrana citoplasmática, esta está presente en todas las células procariotas. Luego tenemos el citoplasma, que es una sustancia coloidal, y tenemos al nucleoide, en donde se encuentra básicamente nuestro ADN sin la proteína histona que lo va a proteger. Esto tiene en general todos los tipos de bacterias procariotas. Algunos me dicen, pero Miss, yo acá veo más partecitas. A ver, este es un claro ejemplo en la imagen que estamos viendo de una célula completa de tipo procariota, que tiene pelitos, tiene flagelos, tiene fimbrias, pero existen algunas células procariontas que no tienen. Sí, algunas, por ejemplo, que carecen de, de una pared celular. Así que en realidad algo, perdón, acá lo he leído mal, de una lámina celular, ahí está, de lámina celular. Existen algunas que lo carecen. Pero en general todos los tipos de células procariontas tienen envoltura, membrana celular, citoplasma y nucleoide. Vamos ahí. Partes y funciones de una célula procariota. Esta es la imagen de una célula procariota completa, íntegra, con todas las partecitas, ¿ya? Va a haber células procariontas que vamos a ver que no tienen flagelo, que no tiene pili, que no tiene, no tiene una lámina que lo va a cubrir, no tiene un espacio propiamente dicho a nivel de la pared, pero sí, en general, ¿qué es lo que tienen todas las células procariontas? Envoltura, membrana celular, citoplasma y nucleoide. Entonces, vamos aquí con la descripción. Esta es una célula de tipo procarionta que tiene una cápsula que viene a ser la parte más externa, tiene una pared celular, tiene un flagelo que viene a ser esta forma de pelito largo, tiene pelitos que lo van a cubrir todo este organismo denominado pili o pelo, tiene una membrana celular, posee organelas como ribosomas, mesosomas, va a tener una parte central denominada nucleoide, en donde se encuentra el material genético, va a tener su citoplasma, que es una sustancia coloidal. En este caso podemos decir que, a ver, tenemos aquí gránulos de alimento, lo cual nos podría asumir que este viene a ser un tipo de célula autótrofa, porque está generando sus propios alimentos. Muy bien, vamos entonces con la descripción de cada uno de estas partecitas y las funciones que tiene cada una de ellas. Comencemos con la cápsula. La cápsula tiene una apariencia viscosa. Es como una especie de mucina, de mucus,
¿sí? Es viscosa como mucina, mucílago, moco, como un moquito que lo va a cubrir todito, ¿sí? Va a cubrir toda mi célula procariota. Esta cápsula es un moquito que cubre toda la célula procariota. Esta capa viscosa está formado por polisacáridos y poca cantidad de polipéptidos. Así que es una estructura externa de viscosidad, mucosidad, de mucílago. Este mucílago, esta viscosidad está formado por polisacáridos y polipéptidos. Su principal función es la de darle protección a la célula procariota. Y esta viene a ser, por ejemplo, un tipo de bacteria patógena. Aquí ya inicia su actividad patógena. ¿Qué era patógeno? ¿Qué significa esa palabra? Enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando este inicia su proceso de desarrollo de enfermedad, ya desde la cápsula va a manifestar todas las características dañinas que va a hacer a un organismo. Primer punto, cápsula. ¿Qué cosa es la cápsula? Es una membranita viscosa, como una mucosidad, un mucílago que está formado por polisacáridos y polipéptidos. La principal función de la cápsula es la de generar protección y tiene como principal actividad eh, y tiene como principal función protección y, bueno, si esta es una bacteria de tipo patógena, aquí inicia su actividad patógena, aquí inicia la acción patógena de la propia enfermedad que va a transmitir. Vamos con la siguiente. A ver, vamos a ver una especie de hilito, ¿sí? Un pelito largo. Esto se le denomina como flagelo. El flagelo está constituido por un cuerpo, que viene a ser esta parte más larga, un gancho y un filamento tubuliforme. Así que nuestro flagelo posee tres partes. Posee un cuerpo basal. El cuerpo basal está ubicado básicamente aquí, que viene a ser la unión. Aquí el cuerpo basal es el que se está uniendo. El ganchito que tiene esta apariencia bastante característica, porque recto completo no lo es, sino tiene una apariencia como que de impulsora, ¿sí? Que va a generar impulsión. Y esto es bastante filamentoso, ¿sí? Filamentos. Este tipo de flagelo está elaborado por una proteína denominada flagelina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama la proteína que va a elaborar al flagelo? Flagelina. La principal función que va a realizar el flagelo es locomotor. Es el que le va a dar el desplazamiento. ¿Y cómo funciona este desplazamiento? Este flagelo se va a adherir a una zona y va a impulsar, ¿sí? Va a impulsar a nuestra célula procariota. Entonces se adhiere a una zona y por el movimiento que va a generar se va a impulsar. Básicamente sirve como una especie de propulsor para nuestra célula procariota y esta se pueda desplazar. Flagelo es un organoide o apéndice locomotor. Este está constituido por tres zonas: el cuerpo basal, el gancho y el filamento tubuliforme. Este está formado por la proteína denominada flagelina y su principal función es el desplazamiento. Este flagelo sirve como propulsor, como impulsor. Se adhiere a una zona y se propulsa, se impulsa para que se pueda desplazar nuestra célula procariota. Bueno, tenemos el ADN que se encuentra dentro del nucleoide. Este ADN es circular, es un ADN cerrado, está desnudo y no posee a la proteína histona que lo va a proteger. Luego tenemos al plásmido. El plásmido viene a ser una molécula de ADN independiente porque está fuera del nucleoide. Este ADN circular básicamente le corresponde a la característica bacteriana que tiene muchos tipos de células procariotas. Entonces, el plásmido viene a ser un ADN circular que lo vamos a encontrar en todo el citoplasma, no está dentro del nucleoide y este le va a dar esa característica particular a una bacteria. Este plásmido es un segmento del ADN y tiene como principal función dar protección, ¿sí? Va a proteger. ¿A quién va a proteger? Al ADN, ¿sí? Al ADN que va a tener este tipo de bacteria, por ejemplo, en este caso. Luego tenemos a la pared celular, que está formado por péptidoglucano o péptidoglicano, que es lo mismo. Entonces, está formado por péptidoglucano, péptidoglicano. Este tiene canalículos que básicamente brindan la protección a la bacteria.
Su principal función, ¿cuál es? Proteger a la bacteria. Así que la pared celular está formado por peptidoglicano, peptidoglucano, y es el que tiene ciertos canalículos y le brinda protección. ¿A quién va a proteger? A todo lo que está dentro. Va a proteger al ADN, va a proteger a los orgánulos o organelas, va a proteger toda la información que esté adentro. Siguiente, el pili. Todos estos pelitos que ves a lo largo de toda esta célula procarionta se denomina pili o pelo. También lo vas a encontrar como con el nombre de fimbrias, pili, pelo, fimbrias. Este pili, pelo, fimbrias sirve para fijar, para adherirse y dar conjugación entre bacterias. Ah, mira, yo quiero adherir a esta bacteria en un lugar específico. ¿De quién me ayudo? De los pelitos. Yo quiero adherir a esta bacteria con otra bacteria. Ah, de quién me ayudo? De los pelitos, pilis o fimbrias. Así que sirven para adherirse, para pegarse, para unirse, adherencia, fijación y conjugación entre bacterias. Vamos con la siguiente, membrana celular. La membrana celular está formada por fosfolipoproteínas, lo cual significa que le va a dar una permeabilidad selectiva. Al decir que le va a dar una permeabilidad selectiva, significa que no va a dejar ingresar a cualquier sustancia, sino que va a decir, ah, mira, yo necesito alimento, que ingrese solamente el alimento. Ah, mira, yo tengo desechos, que salgan los desechos. Y no voy a permitir que ingrese cualquier tipo de sustancia ni que salga de mi organismo cualquier sustancia. Así que se dice, tiene una permeabilidad selectiva y sirve básicamente para el transporte de materiales, el ingreso de alimento y la salida de desechos. ¿Por quién está dado? Por la membrana celular. Luego tenemos al ribosoma. Estos puntitos que vemos en todo nuestro citoplasma es el ribosoma. ¿Qué cosa hace el ribosoma? Síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, es una estructura sin una membrana, tiene E70S, y su principal función es la síntesis de proteínas. Luego tenemos al mesosoma, que viene a ser este plegamiento de membranas. Mira, acá está membrana, más membrana, más membrana, más membrana. Entonces, plegamiento de membranas celulares se le denomina como mesosoma. En este mesosoma existen enzimas y existen también citocromos. Estas enzimas y citocromos hacen que nuestro mesosoma tenga la función de respiración, fotosíntesis y división celular. Si nos preguntan el día del examen, ¿dónde se realiza la fotosíntesis en una célula procariota? En el mesosoma. ¿Dónde se realiza la respiración en una célula procariota? En el mesosoma. ¿Dónde se realiza la división celular en una célula procariota? En el mesosoma. ¿Y por qué me dicen el mesosoma? Ajá, porque tiene enzimas y citocromos. ¿Qué cosa es un mesosoma? Viene a ser un plegamiento de membranas o también lo vas a encontrar como invaginación de membranas. Esta forma característica de membrana, más membrana, más membrana, una especie de invaginación o acoplamiento de membranas. Luego tenemos al nucleoide, que viene a estar localizado dentro del citoplasma y esta va a contener ADN circular. Este ADN circular, no te olvides que no posee membrana, está desnudo, no posee a la proteína histona, que es la que normalmente debe cubrir y proteger al ADN. Aquí no está presente. Luego tenemos estos gránulos de alimento, mira, estos puntitos de color amarillito son gránulos de alimento. Es el producto de algún tipo de metabolismo que ha hecho este organismo. Posiblemente es una célula de tipo autótrofa y está elaborado su propio alimento. Luego tenemos por último el citoplasma, que es el más abundante, constituido en toda la célula procarionta, y vas a encontrar aquí a lo largo de todo el citoplasma ribosomas. Ribosoma 70S, localizado por todo mi citoplasma. También vas a encontrar algunas inclusiones citoplasmáticas, que son como formas de estrellita, que le dan más estabilidad al citoplasma, y también pueden presentar algunos tipos de plásmidos, dependiendo del tipo de célula procarionta o bacteria que ésta pueda ser. Muy bien, entonces tenemos aquí a las partes y funciones de la célula procariota.
cápsula que tiene una viscosidad, es un mucílago, es una especie de moquito que cubre a toda la célula procarionta. Este moquito, esta viscosidad, está formado por polisacáridos y espacios polipéptidos. Principal función, protección, y si esta es una bacteria patógena, aquí inicia su actividad patógena. El flagelo, que viene a ser esta porción más larga, que es el organoide locomotor o apéndice locomotor, y está constituido por tres partes: un cuerpo basal, un gancho y un filamento tubuliforme. Su principal función es la de generar impulso, desplazamiento a nuestra célula procarionta, y este está formado por la proteína denominada flagelina. Luego tenemos al ADN, que es un ADN cerrado, desnudo y no posee histonas. Luego tenemos a los plásmidos, que son moléculas de ADN circular independiente, y aquí está el ADN circular bacteriano. Principal función, protección. Pared celular está formado por péptidoglucano, que tiene ciertos canalículos que le brindan protección a nuestra célula procariota. Luego tenemos todos estos pelitos a lo largo de la célula procariota, denominada pili, pelo o fimbrias, la cual está formada por la proteína denominada pilina, y su principal función es la adherencia, fijación y conjugación entre bacterias. Tenemos a la membrana celular, que tiene naturaleza fosfolipoproteica, lo cual significa que es bastante o tiene una permeabilidad selectiva. No va a permitir el ingreso ni salida de cualquier tipo de sustancia. Por lo tanto, sirve como un transporte de materiales. Ingresan nutrientes, salen desechos. Los ribosomas, función, síntesis de proteínas. Mesosomas, respiración, fotosíntesis y división celular. Luego tenemos a los gránulos de alimento, al citoplasma, el cual pues está lleno de ribosomas. También encontramos ahí inclusiones citoplasmáticas, y también vamos a encontrar algunos tipos de plásmidos. Partes y funciones de la célula procarionta, mencionábamos aquí a la membrana plasmática, ¿verdad? ¿Para qué era la membrana plasmática? Es la que va a dividir el interior y el exterior de la célula, y sirve como un filtro para permitir el ingreso. Ingresan nutrientes, salen residuos, y tiene esa característica de estar formado por fosfolipoproteínas, lo cual realiza una permeabilidad selectiva. Pared celular, un rasgo compartido con vegetales y hongos, y consiste en una fibra muy resistente y rígida que le confiere protección a la célula. El citoplasma es el interior del mismo de la célula, es decir, es una sustancia coloidal muy fina, la cual forma parte del cuerpo de nuestra célula procariota. El nucleoide viene a ser aquel núcleo que en realidad no ha sido desarrollado. Aquí encontramos ADN en forma circular, desnudo, y sin la proteína histona que lo va a cubrir. Los ribosomas, que tienen como principal función, ¿qué cosa? Síntesis de proteínas. Compartimientos procariontas, aquí básicamente nos referimos a los mesosomas. Existen diferentes tipos de células procariontas con mesosomas que tienen contenidos particulares. Estos compartimientos procariontas vamos a encontrar, por ejemplo, clorosomas, que son aquellos que están presentes en la fotosíntesis; carboxisomas, dos, ficobilisoma, que son pigmentos moleculares para recoger la luz solar; magnetosomas, que permiten la orientación conforme al campo magnético que pueda tener la célula. Otros tipos de células procariontas adicionalmente pueden tener flagelo, que sirve para propulsar, generar movimiento a la célula procariota; membrana externa, que es una barrera celular adicional. Este está presente solamente en bacterias gram negativas. El periplasma, que viene a ser un espacio que rodea el citoplasma y va a separar a la membrana externa, permitiendo una mayor y efectiva distinción entre tipos de intercambio energético. Y luego tenemos a los plásmidos, que son aquellos que están formados por ADN no cromosómico, tiene forma circular, no tiene a la proteína histona que lo va a proteger. Muy bien, voy a dejar de compartir la diapositiva unos minutos, por favor. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar.